Gracias por escucharnos. Busquemos al Señor porque nuestra dependencia de Él debe ser completa. Oremos al Señor. Ahora, Padre, te agradecemos una vez más por darnos otra oportunidad de difundir las buenas nuevas del Evangelio de tu amor y gracia benditos. Te agradecemos por cada estación de radio que difunde este programa. Gracias por todos aquellos que nos están escuchando, sin que importe si están en desacuerdo con nuestro mensaje o no, oramos por ellos. Señor, que cada oyente sea ministrado en una manera especial hoy, que tu palabra encuentre un lugar en cada corazón, que confortes a aquellos que lo necesitan, que animes a los que están desanimados, fortalece, Señor, a los débiles, que tu luz alumbre a aquellos que están en la oscuridad y que los inconversos lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Toda la honra, la gloria y el honor sean para ti, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos ya a la epístola de Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando los capítulos 1 y 2. El tema que estamos considerando es la prueba de la autoridad de Pablo o la prueba de su apostolado. ¿Qué autoridad tenía él para decir que era un apóstol? El reconocimiento de otros, como vimos en nuestro último programa, fue el resultado del plan maestro, el cual vino por revelación. En el capítulo 1 de Gálatas, él dijo: agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Él había sido llamado por Dios, y su llamado fue revelado por Dios. Dándose cuenta que el éxito de su ministerio estaba en peligro, sin duda el gran apóstol buscó la mente del Señor en cada detalle. Luego de su conversión, Pablo oró acerca de cada detalle. Su primera pregunta luego de ser salvo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? ¡Qué oración para un nuevo convertido!, ¿no le parece? Me pregunto si alguno de ustedes que me está escuchando y que ya son convertidos, si alguna vez se han arrodillado delante del Señor con un clamor honesto diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Amados, la cosa más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Lo digo nuevamente, Pablo tenía en mente cada detalle relacionado con su futuro. Primero, él buscó tener encuentros privados con los líderes reconocidos en la iglesia. Presentó el mensaje de Dios en privado a los que tenían cierta reputación. Lo leemos en capítulo 2, versículo 2 de Gálatas. Pero esto no sucedió inmediatamente después de su conversión, como hemos visto. En realidad esto ocurrió 14 años después de lo que relata en Gálatas 1. Pablo dijo: subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. En otras palabras, él fue a los otros apóstoles 14 años después para tener una corta conversación con ellos y para orar con ellos. Él vio las cosas a la luz de la verdad divina. Si existió alguna diferencia en la interpretación, tendría que haber sido tratada entre los apóstoles primero. Si los líderes no hubiesen estado de acuerdo, entonces Pablo hubiese sentido que entraba en una disputa vana. Fue en esos encuentros privados que este misericordioso siervo de Dios obtuvo primero el reconocimiento de los demás apóstoles. Entonces Pablo también ganó reconocimiento cuando los apóstoles observaron su vasto conocimiento acerca de los hechos. Como en este caso, él estaba allí para refutar las doctrinas erróneas de los falsos maestros que habían llegado a Galacia. Y al hacerlo, expuso con exactitud tanto el método como el mensaje de los legalistas. Como él escribió en Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que espiaban la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Estos falsos hermanos, quienes pueden haber sido judíos inconversos, se infiltraron en las filas cristianas. Ellos se mezclaron con los verdaderos convertidos con una intención hostil para espiar. Como los enemigos en el campo de batalla, ellos habían entrado de contrabando, por así decirlo, para sacar información con la intención de destruir. El objetivo de estos hombres fue destruir por completo la fe cristiana, y se degradarían profundamente para lograrlo. Pablo tenía un conocimiento profundo del método de ellos, porque él los conocía, ya que era un judío convertido.
Antes solía odiar a la iglesia. Él sabía lo que ese grupo de gente quería hacer y tenía un conocimiento completo de todas sus operaciones. Ellos enfatizaban el hecho de guardar la ley de Moisés, en especial lo relacionado a la circuncisión. Ahora, la circuncisión era una ordenanza nacional para Israel que Dios demandó a Abraham y a toda su descendencia masculina. También era un privilegio religioso judío. Así que era algo común entre los israelitas referirse a los gentiles como los no circuncidados, los incircuncisos. Pero la circuncisión llevaba con ella una responsabilidad moral que Israel no siempre obedeció. Y en el tiempo de su declinación espiritual, Dios dijo en Jeremías capítulo 9, versículos 25 y 26, «He aquí que vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón». ¿De qué estaba hablando aquí Jeremías? Bueno, como usted puede ver, mi amigo, notamos aquí que es posible realizar la circuncisión física y no tener el corazón correcto para con Dios. Pablo estaba simplemente exponiendo las escrituras hebreas cuando dijo en Romanos capítulo 2, desde versículo 25 al 29, «Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso leíamos en Romanos 2, 25 al 29. Ahora, en la administración de la gracia de Dios no se atribuye ningún mérito a una ordenanza ejecutada en la carne. El verdadero creyente en el Señor Jesucristo no camina en la carne ni ejecuta las obras de la carne. Y para todos aquellos que ya son salvos y que son guiados por el Espíritu Santo, Dios dice en Colosenses 2:11, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si algún gentil realizaba la circuncisión física, entonces estaba obligado a asumir la responsabilidad de obedecer toda la ley. Por supuesto, esto pasaría si tal persona lo hacía como una ordenanza religiosa, pero al hacerlo estaría rechazando la gracia de Cristo. El Mesías murió en la carne y todos aquellos que confiaran en Él serían salvos. Ahora, cuando los apóstoles escucharon esta enseñanza maravillosa, ellos percibieron los hechos de la gracia de Dios. Por eso Pablo escribió en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Con estas palabras Pablo dejó las cosas bien claras. Si alguien que es salvo lo es por guardar la ley o si es salvo por gracia. Podemos ver que Pablo era reconocido como un apóstol de Jesucristo y fue invitado por los otros apóstoles a ser compañeros en el Evangelio. La única base de la comunión cristiana está en el conocimiento verdadero de la persona y de la obra del amado Hijo de Dios. Una preguntita, ¿estoy hablando con alguien que ha ido detrás de alguna ordenanza religiosa?
Quizá usted es un judío que ha sido circuncidado, amigo, o quizá usted ha sido bautizado en agua. ¿Y usted se atribuye la salvación por haber obedecido dichas ordenanzas? Mi amigo, no es un asunto de lo que usted haya hecho en la carne, ni lo que haya hecho a su cuerpo. ¿Ha experimentado usted en la práctica lo que significa confiar en el Señor Jesucristo como su única esperanza para el cielo? Mi querido amigo, ¿conoce usted a Jesucristo como su Salvador o solo ha obedecido a un ritual? Me pregunto cómo tanta gente acude a la iglesia semana tras semana, domingo tras domingo, sin llegar a tener una experiencia práctica de salvación. Ahora, volvamos a Gálatas con el versículo 11 del capítulo 2. Pablo basa allí su argumento en su reproche hacia Pedro. La reprensión es algo que Pedro necesitaba en aquel momento. Él fue sumiso a lo que Pablo le había dicho y puso de relieve la posición doctrinal de Pablo. Aunque hoy en día algunos hombres colocan a Pedro como el primer papa infalible, mi amigo, usted nunca encontrará en la Biblia que Pedro era infalible. No. A propósito, él fue el más turbulento, impulsivo y menos confiable de los apóstoles que Jesús había llamado, sin tener en cuenta Judas Iscariote, por supuesto. El versículo 11 de Gálatas 2 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En otras palabras, Pablo está diciendo que confrontó a Pedro. ¿Pero por qué hizo eso? Porque Pedro tenía una posición intermedia. Observa el versículo 12 del capítulo 2 de Gálatas. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, algunos judíos de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Podemos ver que en ese primer tiempo como apóstol Pedro era como un camaleón. No se podía confiar en él, cambiaba de color según la ocasión. Cuando estaba con los judíos actuaba como un judío, cuando estaba con los gentiles actuaba como un gentil. Y Pablo le dijo: no estás siendo honesto, no eres sincero y estoy confrontándote con ello. La autoridad del Evangelio estaba en peligro. Y aquí Pablo tuvo una oportunidad para defender no solo su autoridad apostólica, sino también el centro de su doctrina. Pedro había estado en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y estuvo de acuerdo en que la obediencia a la ley mosaica no era una condición para obtener la salvación. Es por esta inconsistencia que Pablo le resistió cara a cara. Esto no fue difícil para Pablo, ya que Pedro había sido condenado por su propia conducta. Ahora, Pablo no era un pendenciero, no estaba buscando faltas ni estaba tratando de provocar algún alboroto entre los apóstoles. No, él vio que algo estaba mal en la vida de Pedro y Pedro estaba necesitando un reproche. Su conducta era la de un hipócrita. En vez de poner sus ojos en el Señor, los puso en los hombres. Y la antigua cobardía que mostró la noche en que negó a Cristo resurgió una vez más. Trató de agradar a los demás en sus propias fuerzas. Él cambiaba su conducta sin hacer saber a cada parte lo que él estaba haciendo. Cuando era conveniente para él, Pedro se sentaba en la mesa con los gentiles y comía con ellos, lo cual estaba prohibido en la ley mosaica para los judíos. Pero cuando los judíos lo presionaban, entonces continuaba con su práctica para complacerlos, comía con ellos. Pobre Pedro, él conocía la verdad, ya que Dios le había revelado que la obra de Cristo en el Calvario había abolido la legislación levítica, la ley levítica. Lea Hechos capítulo 10 y la visión que Pedro tuvo. Es obvio que Dios lo había hecho muy claro para él. También nos queda claro que Pablo no estaba subordinado a Pedro. Pablo cuenta el incidente simplemente para fortalecer su autoridad apostólica. Esto es todo lo que él estaba haciendo en Gálatas 2. No está diciendo: yo sé más que Pedro, tengo autoridad sobre él, o Pedro no entiende la verdad. No. Él vio un error en Pedro y para defender su posición como apóstol tenía que traerlo a la luz.
Luego vemos que el pecado de Pedro trajo sus tristes resultados. Observemos el versículo 13 del capítulo 2, que dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amigos, las equivocaciones de Pedro fueron imitadas por otros. La negación de Pedro a comer con los creyentes gentiles había dividido la iglesia. Fue malo para Pablo ver actuar a Pedro de este modo, pero cuando Bernabé y otros fueron arrastrados por la hipocresía de Pedro, sin duda fue un golpe fuerte para Pablo. Bernabé había sido compañero de Pablo en la evangelización de los gentiles, y ahora encontrar a Bernabé siguiendo el rol de hipócrita perturbó grandemente a Pablo. Ahora, ¿hay alguna lección que podamos aprender de esto? Sí, podemos aprender que ninguno de nosotros vive para sí mismo. Nuestras acciones y nuestras palabras influyen en la vida de otros. ¿Es Dios glorificado en todas mis acciones, en mis palabras y en mi comportamiento? Si es así, entonces estoy satisfecho de haber hecho su voluntad. Vemos que en el reproche a Pedro, Pablo defendía su apostolado, eso es todo. Pero también nos está haciendo un reproche a nosotros también, a mí. Yo quiero ser sincero con el Señor Jesucristo. Quiero vivir mi vida a la luz de la santa palabra de Dios. No puedo acercarme a este micrófono y predicar de una forma y luego vivir de otra. Dios me hará responsable de esto. Y esto era lo que Pedro estaba haciendo. No había sido honesto con su Señor en aquel tiempo. Ahora, él no estaba cometiendo inmoralidad. Él había sido inconstante, no estaba siendo honesto. Oh, amigo, necesitamos ser honestos con Dios, con nosotros mismos y con nuestros amigos. Ahora, fíjese, Pablo no se detuvo en el reproche, sino que continuó razonando con sus equivocados hermanos en Cristo, los Gálatas, porque recuerde que él está escribiendo Gálatas capítulo 2. Vamos a leer versículos 14 al 21. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estas son palabras muy importantes, queridos amigos. Pablo estaba hablándonos a nosotros también, mientras razonaba con el apóstol Pedro. Ahora, en estos versículos, él le recuerda a Pedro que ambos, siendo judíos, sabían que la ley no justificaba a judíos ni a gentiles. Por lo tanto, Pablo dijo: ahora mira, hermano Pedro, nosotros sabemos que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Nosotros mismos tenemos que creer en el Señor Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley ninguna carne puede ser justificada delante de Dios. Así vemos que el pedido de Cristo había sido muy claro para ambos apóstoles. Y por lo tanto, si recibir a Cristo no los justificaba a ambos delante de Dios, entonces el ruego de Cristo era falso y resultaría que Pablo mismo era un impostor. Pablo estaba simplemente diciendo: observen, si después de haber aceptado a Cristo como Salvador, a quien buscamos para ser justificados, debemos cumplir cosas de la ley, entonces todavía somos inconversos y permanecemos en nuestros pecados. Entonces Cristo es el promotor del pecado al pedirnos que abandonemos la ley y sus promesas no son verdaderas. Pero dejemos de lado cualquier idea como esa. Tal pensamiento es ridículo. A riesgo de su propia vida, Pablo había peleado para mostrar que los gentiles estaban libres de guardar cualquier ceremonial judío. Ahora, tratar de restaurar lo que él había roto
hubiese sido una insensatez y probaría que él era un transgresor, de acuerdo al versículo 18. Él no podía hacer esto porque estaba muerto a la ley, ya que la ley lo había condenado. Ya no estaba bajo la autoridad de la ley. Ahora podía vivir para Dios. Esto está en el versículo 19 que dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Me agrada eso, me agrada eso. Ahora, antes de concluir con nuestro estudio, en este capítulo 2 de Gálatas, observemos la palabra de testimonio del misericordioso apóstol Pablo, quien recibió de la obra del Calvario un poder triunfante y transformador. Quiero entrar en ese versículo 20. ¿Qué versículo? Permítame leérselo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que este es uno de los versículos más hermosos en toda la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Alguien puede decir que esto es una paradoja? Bueno, posiblemente lo sea. Pablo nos está diciendo que él murió para vivir. Aquí no hay confusión de palabras. Además, esta no es la única paradoja en la Biblia. Uno puede encontrar muchas paradojas en la Biblia. Uno es puesto en primer lugar siendo el último. Sí, y uno muere para vivir. Son paradojas. Solo un hijo de Dios puede entender esto. ¿Cómo uno muere para vivir? Pablo estaba simplemente diciéndonos que cuando Cristo murió, nosotros los creyentes también hemos muerto. Y porque Cristo ahora vive, nosotros los cristianos también vivimos. Pablo no luchaba bajo la ley, sino que estaba serenamente satisfecho en la gracia de Dios. Tan precioso era el nuevo valor, el nuevo aprecio y la nueva apropiación de Cristo que él consideraba que el viejo hombre había sido crucificado con Cristo. Esto es exactamente lo que enseñaba en Romanos 6:6. Esto es verdad no solo para Pablo. Nosotros también hemos muerto. La ley demandaba la muerte como el castigo justo por el pecado, y ese castigo que nosotros merecíamos cayó en la persona de Jesucristo, cuando Él murió como nuestro sustituto en nuestro lugar. Yo puedo decir eso de mí mismo hoy. La ley demandaba la muerte para mí, porque yo no obedecí la ley, yo era culpable de violar la ley. Pero cuando el Señor Jesucristo murió, pagó completamente el castigo del cual yo era culpable. La ley estaba en contra nuestro. Cristo la quitó del medio clavándola en la cruz, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Y siendo crucificados con Cristo, somos libres del castigo de la ley. Es simplemente una identificación con Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Él murió porque la ley había sido quebrantada. Por lo tanto, la ley no tiene reclamo sobre mí. La demanda de la ley ha sido completamente satisfecha y no tiene ya peso sobre el Hijo de Dios. Pero gracias a Dios que no permanecimos muertos. Dios estaba tan satisfecho con la obra de Cristo en la cruz que levantó al Señor de los muertos. Y ahora nosotros también resucitamos juntamente con Él. En Efesios 2:5 leemos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y leemos en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo, pero ahora yo tengo la vida de Cristo en mí. Ya no me esfuerzo más por tener la vida tratando de obedecer la ley, sino que vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La salvación es por fe y no por obras. Entonces Pablo dijo, yo no desprecio la gracia de Dios. Si un hombre pudiese ser justificado por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Pero, amados, Cristo es la final justicia de la ley para todo aquel que cree.
¿Es usted un verdadero creyente en el Señor Jesucristo? Si lo es, entonces usted está justificado, declarado justo a los ojos de Dios. Usted puede decir con Pablo: he sido crucificado con Cristo, pero ahora vivo porque el Cristo resucitado vive en mí. Confío que esta sea su convicción en este día. Y si no lo es, entonces crea en el Señor Jesucristo y será salvo, mi amigo. Bueno, ha sido un gozo servirles en este día. Agradezco a Dios por el privilegio de compartir su palabra con todos ustedes. Confío que estos mensajes estén siendo de mucha bendición para usted.